Pues venga, vamos a presentar este libro, ¿vale? La compasión en un mundo injusto, de Juan José Tamayo, doctor en Teología y Filosofía, emérito honorífico de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Eiracuría, de la Universidad de Carlos III de Madrid y profesor honorífico de la Universidad Internacional de Andalucía, conferenciante internacional y profesor invitado en numerosas universidades de España, Europa, América Latina, Estados Unidos y África. Es asimismo secretario general de la Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII y miembro del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación. Es un placer presentar este libro, que el título en sí ya es todo un reto, ¿no? Compasión en un mundo injusto. La palabra compasión suena a sentimentalismo, alejado, ¿no?, de las cuestiones prácticas. Sin embargo, el verdadero sentido de la compasión es ponerse en el lugar de los que sufren, en una relación de igualdad y empatía, sufrir con los otros, hasta identificarse con quien sufre y con sus sufrimientos. Compasión requiere participar activamente en el sufrimiento ajeno y luchar contra las causas que lo provocan y curar las heridas que genera la injusticia. La compasión es una pasión que se dirige espontáneamente al sufrimiento de los otros y nos hace seres más humanos. A mí me gustaría hacer un poco de hincapié en el título, ¿no? Un mundo injusto, un mundo lleno de dolor, sufrimiento, el mal, el gran tema del mal. Y sin embargo se combina con esta palabra, la compasión, como alternativa, ¿no?, como alternativa a la maldad, ¿no? Compasión como principio de humanidad y su práctica imperativo ético para todo ser humano. La compasión nos hace humanos, forma parte de nuestra propia integridad. Compasión es empatía radical, mirar la realidad con los ojos de las víctimas. Si no te afecta el dolor de los demás, no mereces llamarte ser humano. Compasión, insistimos, es una pasión dirigida a los demás. Me gusta muchísimo presentar este libro y además haberlo conocido, ¿vale? Que nos conocimos la semana pasada y fue un auténtico placer. Entonces, bueno, aquí está el título, que es todo un reto, y aquí está también su autor. Adelante, pues, Juan Buenas José, tardes. Gracias, Carla, por esta presentación. Adelante, Juan José, si te parece, diciéndonos cómo ha sido la elaboración del libro, los elementos esenciales, y después pasaríamos a abrir un turno de palabras que gestionará Karma en la parte final de la sesión. Gracias. Muy bien, buenas tardes a todos vosotros y vosotras, amigas y amigos. Desde que Xavier me invitó a entrar en la casa de Soms Cristians, y la verdad es que tal y como me hizo la invitación, me di cuenta de que era una casa totalmente abierta, una casa por la que se podía entrar desde distintos lugares, por las puertas, por las ventanas, por el tejado, y eso yo creo que es la mejor expresión de la satisfacción que siento de compartir este tiempo, este rato, esta tarde, con todos vosotros y vosotras. Fue un placer también, como ha dicho Karma, encontrarnos en Salmedí la semana pasada, creo que el martes, el día 15, donde hicimos la presentación de mi libro La Internacional del Odio, cómo se construye y cómo se deconstruye. Y ahí pude dar un abrazo muy fuerte y muy efusivo a Karma y a Xavier, y la verdad es que fueron los dos los que bajaron considerablemente la media de edad de las personas asistentes, porque yo creía que sin ellos hubiéramos estado en torno a mi edad, 75, 76 años. Entonces, la juventud que aportaron, las intervenciones que llevaron a cabo, pues generaron en mí esa especie de corriente cálida de amistad, de comunicación y de sintonía.
Y por eso pues estoy muy agradecido de compartir este rato con todos vosotros y vosotras y voy a intentar, como me ha pedido Xavier y como ha dicho ahora, responder a 3 preguntas. ¿Cuándo escribo el libro? ¿Por qué lo escribo? ¿Y cuáles son las claves fundamentales de esta obra? Primero, lo escribo en tiempos de pandemia, justamente en el momento más fuerte de la pandemia, desde el 14 de marzo hasta mediados de 2021, y ciertamente tengo que decir que para mí la pandemia fue lo que llamamos en teología un kairos, un tiempo de gracia. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque hasta ese momento no tenía mi cabeza, mi vida y mi actividad ordenada, ¿no? Estaba muy dispersa. Estaba constantemente viajando con diferentes intervenciones públicas por el país y por América Latina, y ese momento fue el que me obligó a encontrarme conmigo mismo, ¿no? Y entonces creo que pude aplicar aquello que dice Antonio Machado, ¿no? Converso con el hombre que siempre va conmigo. Fíjense que yo nunca había conversado conmigo mismo, ¿no? Porque creía que era una tautología y era un acto de egolatría, ¿no? Pero no, todo lo contrario. Creo que precisamente ese momento de reclusión es el que me llevó a encontrarme conmigo mismo, a dialogar con mi entorno, a preocuparme por la realidad doméstica. Tengan en cuenta además de que a principios de la pandemia, por una enfermedad bastante grave, tuve que venir a vivir a un pueblo acá en el límite de Madrid con Toledo y con Ávila, y empecé pues una vida de agricultor, o si quieren de horticultor. Por eso precisamente digo que es un tiempo de gracia, porque no solamente me encontré conmigo mismo, me preocupé de atender las tareas del hogar y de relacionarme con la naturaleza, sino que al final pues encontré también la paz y el tiempo suficiente para poder escribir este libro, ¿no? Y claro, lo escribí, como digo, en la época más severa, ¿no? Sin esta situación de pandemia, posiblemente no lo hubiera escrito, y si lo hubiera hecho, hubiera sido de distinta manera, con muchas citas, con muchas referencias bibliográficas, con mucho aparato crítico, que ciertamente el libro lo tiene, ¿no? Porque es un libro escrito pues, con el ordenador y con toda mi biblioteca, ¿no? Pero sobre todo lo escribí desde la propia experiencia de la sintonía, de la solidaridad y de la compasión también. Y por eso creo que es un libro completamente diferente al resto de los libros que he escrito, ¿no? Fíjense que según lo iba escribiendo, pues iba teniendo noticia de los contagios de miles de personas, de millones de personas en todo el mundo, porque estaba comunicado con todo el mundo, sobre todo con América Latina, donde con más dureza se vivió la pandemia, y tenía noticia a diario de fallecimientos, de amigas, de amigos, de compañeros, de compañeras, de internamientos en las unidades de cuidados intensivos. Y fíjense que durante el primer año y medio de pandemia yo escribí 12 necrológicas en el diario El País, es decir, que fueron 12 personas cercanas de mi entorno amical, académico, que fallecieron durante ese tiempo, ¿no? Pero claro, la gran contradicción era que yo estaba escribiendo un libro sobre la compasión, estábamos viviendo esa compasión a nivel interno con las personas que iban falleciendo, con las personas que estaban sufriendo en ese momento el drama del coronavirus, pero claro, desde una situación totalmente impotente. ¿Impotente por qué?
Pues porque no podía hacer nada por evitarlo, porque no podía acompañar a las personas que se iban y a las familias que tampoco podían estar presentes en esa situación dramática. Solo, pues, llamadas telefónicas y algunos textos, como digo, ¿no? Y sobre todo, me preocupaba la información que yo recibía de otros países, de otros continentes, me preocupaba que el coronavirus se estaba ensañando con los sectores, los países y las clases populares más vulnerables, porque es verdad que la pandemia no estableció diferencias de etnia, de cultura, de clase, de religión, pero no es menos cierto que se cebó de una manera especial en todos aquellos grupos y colectivos que se encontraban en una situación más vulnerabilizada, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, ¿qué me enseñó a mí? Y creo que también a todos vosotros y vosotras y a la mayoría de la gente, ¿qué me enseñó, qué nos enseñó la pandemia, ¿no? ¿Qué puso de manifiesto la pandemia ante nuestros ojos, ¿no? Pues yo creo que lo primero es una actitud diferente o una concepción diferente del ser humano. No somos héroes, no somos dioses, tampoco, por supuesto, villanos. No somos ni siquiera el Homo sapiens, que nos dijeron en nuestros estudios de paleontología, ¿no? Más bien, pues podemos ser Homo demens, Homo nesciens, ¿no? Pero sapiens ciertamente no. O muchísimo menos, como expresa el título de un libro de Harari, este gran historiador judío, Homo Deus, y claro, no somos tampoco dioses, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que lo que nos demuestra también es la fragilidad del entorno o del mundo en el que vivimos, ¿no? Por esas fechas estaba leyendo un libro excelente, por cierto, que os recomiendo tanto como el mío o más, que es de Jean-Luc Nancy, que es La frágil piel del mundo. Nuestro mundo tiene una piel frágil, tiene una estructura débil, tiene una capacidad muy limitada de facilitarnos espacios de encuentro y de convivencia, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que junto a la fragilidad del mundo, pues nos ha demostrado también la mercantilización de la vida. Fijaos en los grandes negocios que se hicieron por parte de determinadas empresas durante la época de la pandemia. Y descubrimos que la vida es una mercancía. Y ahí sí que creo que es importante la idea que recojo de un científico social camerunés, profesor de una universidad de Sudáfrica, que se llama Mbembe, Akile Mbembe, que se titula La necropolítica. Y yo creo que en la pandemia es donde se verificó empíricamente esa idea de Mbembe, ¿no? ¿Qué es la necropolítica? La capacidad que tienen todos los poderes coaligados para decidir quién puede vivir y quién tiene que morir, morir. Es decir, es la idea de la selección natural en un momento de tragedia como este para los sectores más empobrecidos y más oprimidos de la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, pues también yo creo que nos enseñó una lección, que es el fracaso de todos los mantras del neoliberalismo. Ni uno solo de esos mantras quedó en pie durante todo este tiempo. Pero sobre todo, yo creo que nos descubrió lo que somos los seres humanos en momentos de nuestra vida, en momentos especiales, ¿no? Es decir, que lo que a los seres humanos nos define, queridas amigas y amigos, no es la omnipotencia,
la autosuficiencia, la individualidad, el poder, ¿no? La omnipresencia, la sabiduría absoluta. No, no, es todo lo contrario. Lo que nos define a los seres humanos es la debilidad, la fragilidad, la vulnerabilidad, la precariedad, la incertidumbre, la inseguridad, la provisionalidad y, como una palabra nueva que he descubierto leyendo un libro sobre la no violencia de Judith Butler, que es la llorosidad. Fíjense que esta idea de la llorosidad es todo un cuestionamiento, sobre todo a los varones. Los hombres no lloran. Dice, nos han dicho siempre en nuestra educación y en nuestra formación. Pero claro, es que la falta de llanto, la no llorosidad, es una de las más importantes y más preocupantes manifestaciones de la masculinidad hegemónica. Y yo, felizmente, estoy trabajando el tema de las masculinidades hegemónicas y sobre todo de las masculinidades sagradas, y he podido comprobar cómo haber vivido tantos años dentro de esa masculinidad hegemónica pues me ha impedido disfrutar de otra serie de valores de la vida que no nos estaban permitidos a los hombres, permitido a los varones, ¿no? Y muy especialmente en el caso de los varones sagrados, las masculinidades sagradas, ¿no? ¿Qué entiendo por masculinidades sagradas? Pues esa consideración de que los seres humanos, personas creyentes en divinidades, son los mejores representantes de la divinidad masculina, ¿no? Y es esa idea que tantas veces he descrito de Mary Daly, una de las grandes feministas radicales norteamericanas, que decía, si Dios es varón, el varón es Dios. Si Dios no puede llorar porque no tiene sentimientos, dentro de esa concepción aristotélica de Dios, el motor inmóvil, pues lógicamente los representantes suyos, que son las masculinidades sagradas, tampoco pueden llorar. Y en el fondo, fijaos que la no llorosidad de los varones es, a mi modo de ver, una de los mayores refuerzos del patriarcado. Mary Daly, la otra feminista radical norteamericana, Kate Millett, en un libro que se titula Política Sexual, dice, el patriarcado siempre ha tenido a Dios de su parte. Fíjense, por tanto, lo importante que es este valor o esta cualidad a la que tristemente hemos renunciado los hombres y los varones, ¿no? Por eso posiblemente se produce este comportamiento feminocida, los feminicidios por parte de los varones, por esa falta de capacidad para llorar por el sufrimiento ajeno o por nuestros propios sufrimientos. De esa manera respondo a la primera pregunta. ¿Cuándo he escrito yo este libro? Y fíjense que es en un momento bien contradictorio, ¿no? Para mí es una etapa, un momento de kairós, de gracia, un momento de reencuentro conmigo mismo y de reencuentro con la naturaleza, volver a la naturaleza de la que estaba alejado, pues fíjense, desde la época en que abandoné la casa de mis padres, hace ya 50 años. Yo soy hijo de un agricultor de la España profunda, de la tierra de Campos de Castilla, de un pueblo de la provincia de Palencia, y claro, pues mi padre agricultor, yo miembro de una familia numerosa y trabajando en el campo durante muchos años, sobre todo en las vacaciones. Bueno, pues rompí la relación
con la tierra y en este momento me he conseguido reencontrarme. Pero igualmente, y en esa situación dialéctica, pues también la clave fundamental para escribir este libro ha sido el sufrimiento de las víctimas, de los millones de personas que han vivido esta situación de dolor, tanto a nivel personal como a nivel familiar. La segunda pregunta es, ¿por qué escribo yo este libro? Y lo hago para liberar a la palabra, como ha dicho Karma, para liberar a la palabra de ese maltrato semántico de que está siendo objeto desde los diccionarios hasta el imaginario social cuando pronunciamos la palabra compasión. Y remedando el título de un libro que me ayudó mucho a escribir el mío, que es La compasión, apología de una virtud bajo sospecha, de un filósofo vasco, que ahora no me viene a la memoria, se titula La compasión, apología de una virtud bajo sospecha. Bueno, pues yo creo que esa es la clave por la que yo he escrito este libro, porque es una virtud totalmente desacreditada, es una virtud maltratada, pero lo mismo que otra palabra que en el entorno cristiano conocemos muy bien, lo profunda y lo radical que es, y la devaluación es total, la palabra caridad, hasta el punto de que es muy frecuente decir lo que se necesita es justicia, no caridad. Claro, decir eso es situar la caridad pues, a nivel de beneficencia, de asistencialismo, pero en ningún caso dándole el significado profundo de la palabra charis, que es la relación gratuita de parte de Dios con los seres humanos y de los seres humanos entre sí. Y lo primero que yo observo cuando empiezo a escribir el libro es que no aparece la palabra en los diccionarios, al menos en los diccionarios de teología cristiana, tampoco, por supuesto, en los libros de ética o de filosofía moral, y ni siquiera, y esto es lo que más me llamó la atención, ni siquiera en los diccionarios de teología bíblica. Sí aparece otro concepto que yo creo que es algo diferente y es el de misericordia. Pero a mí me parece que la compasión va más allá de la misericordia, aunque tiene una relación muy estrecha. Entonces, claro, yo me doy cuenta de que la ausencia de esa palabra, compasión, en los diccionarios, en los tratados de teología moral, en los libros de teología moral, es la expresión de que la compasión está ausente también de la vida personal y de la vida social. Es una conclusión quizás premeditada, una conclusión no suficientemente argumentada, pero yo lo descubrí en ese momento. Es decir, ¿por qué? Porque aquello de lo que no se habla, pues no existe. Y no existe ni en los textos escritos, ni tampoco en la vida, en la experiencia humana, ¿no? Y luego, otra cosa que me llamó la atención también es el maltrato de que ha sido objeto la palabra compasión en algunos de los filósofos de la modernidad. Y me fijé en dos para mí que son los referentes de la filosofía crítica de la modernidad o de la propia filosofía contramoderna, ¿no? Que son el Spinoza, el gran Baruch Spinoza, el filósofo judío, que tuvo esa situación de maltrato por parte de su comunidad hasta expulsarle de la sinagoga, y de manera especial Federico Nietzsche. Estaba leyendo yo en ese momento el gran libro de Baruch Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico. Y
En la página 305 de la editorial de la editora Nacional leo esta frase. La conmiseración en el hombre que vive bajo la guía de la razón es por sí mala e inútil. En consecuencia, el hombre que se rige por la razón se esfuerza cuanto puede por conseguir que la conmiseración no influya en él. Fíjense, una persona que tanto sufrió, que tanta marginación vivió a lo largo de su corta vida, porque él murió con 44 años, me parece, ¿no? Y sin embargo, entra en una dinámica de racionalismo que podríamos llamar incompasivo. Puede tener razón en cuanto que el filósofo racional requiere un estado de ánimo que le permita tener un análisis riguroso y un pensamiento estricto y fundamentado, ¿no? Pero aún así todo, yo creo que la razón no solamente es racionalista, sino también la razón es compasiva, la razón es utópica, como dijera Bloch, la razón no puede hablar sin esperanza, la razón no puede florecer sin esperanza, la esperanza no puede hablar sin razón. Pero me preocupó más, y eso ya lo llevaba yo en la mente desde hacía mucho tiempo, me preocupó todavía más la actitud de Federico Nietzsche, un filósofo al que reconozco, respeto y valoro. Y yo creo que todos los pensadores, teólogos, filósofos, filósofas, tenemos que pasar por la crítica de Nietzsche y especialmente los teólogos por la crítica de la religión. Pero hay un campo, hay un tema que a mí siempre me llamó la atención y que busqué el momento de hacer una crítica de la crítica de Nietzsche a la compasión. Entonces, bueno, para Nietzsche, además citando a Aristóteles, pues la compasión es un estado enfermizo y peligroso, es una debilidad, tiene efectos dañinos, es contraria a la razón, comporta una merma, dice, global de energía vital, reduce el honor, niega la vida y produce un efecto depresivo. Llega a afirmar lo siguiente, y cito literalmente: uno pierde fuerza cuando compadece. Con la compasión aumenta y se fortalece la merma de fuerza, que ya al padecer aporta en sí la vida, ¿no? Y llega a decir incluso que la compasión puede tener en el trasfondo una actitud de legítima defensa e incluso de venganza. Llega a tal grado de rechazo de la compasión Federico Nietzsche, que recordáis la famosa frase que él fija como clave fundamental de su crítica de la religión: Dios ha muerto. Entonces, ¿por qué muere Dios? Y dice Nietzsche, por un exceso de compasión. Fíjense hasta qué grado lleva el rechazo de la compasión. Y eso lo cuenta en un libro que yo creo que es una obra magistral, por la que muere el año 1900, yo creo que todavía no se había instaurado el Premio Nobel de Literatura, pero es una obra para Premio Nobel de Literatura, y en uno de los capítulos pues se refiere precisamente a la muerte de Dios. Y el ateo Zaratustra entra en diálogo con un papa ya jubilado, por tanto el Papa Benedicto XVI no es el único ni Celestino V, sino que ya presenta la figura del papa jubilado Nietzsche, y en un diálogo que tiene el Zaratustra, el ateo Zaratustra, con Federico Nietzsche, le va a preguntar: ¿sabes cómo murió Dios? Y dice: ¿de verdad que fue la compasión lo que le estranguló? Y el viejo papa jubilado
le va a confirmar y le va a responder afirmativamente a la pregunta y narra toda la evolución de Dios hasta su muerte. Cito el texto porque no tiene desperdicio en la crítica de la compasión. Fíjense que además está en contraposición total con el Dios compasivo y misericordioso de todas las tradiciones monoteístas. Dice así el texto: cuando era joven, este Dios del Oriente era duro y vengativo y construyó un infierno para diversión de sus favoritos. Pero al final se volvió viejo y débil y blando y compasivo, más parecido a un abuelo que a un padre, y parecido sobre todo a una vieja abuela vacilante. Se sentaba allí, mustio, en el rincón de su estufa. Se afligía a causa de la debilidad de sus piernas. Cansado del mundo, cansado de querer, y un día se asfixió con su excesiva compasión. Claro, posiblemente, fíjense que voy a hacer un paréntesis con una matización que me parece importante. Posiblemente el rechazo radical que Nietzsche tiene hacia la compasión se debe a la manera como se estaba practicando en ese momento en los sectores cristianos, en los sectores que se consideraban más religiosos, ¿no? Y es verdad, y esta es otra de las razones por las que yo he escrito este libro, ¿no? Para devolver a la compasión todo su reconocimiento como una virtud que es el fundamento de la ética, el fundamento de todas las virtudes y, como ha dicho Karma, es la que nos hace realmente humanos, ¿no? Porque en realidad, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo se entiende la compasión? Tanto en el imaginario social como en la práctica, ¿no? Bueno, pues como un sentir pena, un sentir lástima, un lamentarse con aspavientos por las desgracias ajenas, pero, claro, sin mover un dedo por aliviar ese sufrimiento, ¿no? Sin llegar a una praxis que lleve a la superación del sufrimiento, ¿no? Claro, tengan además en cuenta que generalmente la compasión se practica desde la superioridad y además, con frecuencia, se responsabiliza a la persona que sufre de esos sufrimientos, ¿no? Y se dice, ¿por qué está sufriendo? ¿Por qué lo está pasando mal? Pues porque es un vago, porque es un haragán, porque es una persona que no se ha preocupado por promoverse, que no ha buscado su crecimiento en el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Claro, fíjense ustedes, cuando la persona que sufre se encuentra con esa práctica de la compasión, al final, ¿qué va a decir? Por favor, no me compadezcas, porque me estás humillando. Y finalmente, pues ya saben que cuando los que escribimos, los que publicamos textos, pues cuando vamos a buscar el significado de las palabras, por lo general, pues vamos a los diccionarios. Y es lo peor que podemos hacer. En aquellos textos o en aquellas palabras o conceptos en los que yo he trabajado de manera especial y que tengo un cierto conocimiento de su raíz, de su significado, casi siempre los diccionarios, los diccionaristas falsean el verdadero significado. Y lo mismo pasa con la palabra compasión, ¿no? Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española, el que consulté cuando estaba escribiendo el libro, no sé si ha habido una nueva edición que ha cambiado la definición, pues define la compasión como un sentimiento de conmiseración y de lástima que se tiene hacia las personas que sufren penalidades y desgracias. Conmiseración. Larousse,
el diccionario este de la Rus, que tiene 20 o 20 y tantos volúmenes, dice sentimiento de lástima hacia el mal o desgracia que alguien está padeciendo. Claro, con este panorama y en esta situación de pandemia, yo necesitaba devolver a la compasión su verdadero y profundo sentido, ¿no? Y por eso elaboré una especie de, no sé si decálogo, dodecálogo, quincecálogo, para definir lo que es la compasión. Y tengo algunos amigos que son miembros de la Real Academia Española, y cuando ya confirme que no ha cambiado el significado de esta palabra de la edición que yo consulté, pues les voy a mandar el texto de esta caracterización nueva que yo hago de la compasión. ¿Y qué es para mí la compasión? Pues la defino con estos pasos y momentos que creo que es lo más importante a mi modo de ver de esta exposición. Primero, ver, fíjense, son 5 verbos que tienen que ver con la sensibilidad. Ver, sentir, cosentir, vivir y con el pensamiento, pensar la realidad desde las víctimas. Es la clave, pero cuidado, sin caer en el victimismo, porque el victimismo, como saben muy bien, y eso lo hemos padecido, pues quienes acaso nos hemos considerado víctimas y nos hemos encerrado en nosotros mismos, el victimismo es paralizador de todas las energías utópicas y de todos los compromisos de solidaridad, ¿no? ¿Y por qué digo que el primer paso de las compasiones es ver, pensar, sentir, consentir y vivir las realidades de las víctimas? Porque yo creo que la tendencia generalizada es a ver la realidad desde arriba, desde los poderosos. La segunda característica de la compasión, tal y como yo la reconstruyo, es identificar a las víctimas con sus nombres, con sus apellidos, con sus circunstancias a nivel personal, a nivel colectivo. Por eso es importante que para la práctica de la compasión hagamos antes un recorrido por quiénes son las víctimas, quiénes son, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, ¿no? En este momento, ¿quiénes son las víctimas a nivel colectivo? Pues los diferentes pueblos oprimidos y explotados, el pueblo kurdo, el pueblo saharaui, el pueblo palestino, las comunidades y los pueblos indígenas marginados y excluidos, y a nivel personal, bueno, pues todas estas personas que viven situaciones de discriminación, preferentemente las mujeres, discriminación no solo por género, sino también por etnia, por cultura, por religión, por clase social, las personas migrantes, refugiadas, desplazadas, las personas desempleadas. Es decir, que para poder practicar la compasión hemos de hacer previamente un análisis de la realidad para ver dónde están las víctimas. La tercera característica es tomarnos en serio los sufrimientos de las víctimas, no banalizarlos. Total, enseguida van a salir de ese mal estado en que se encuentran, ¿no? Y eso lo decimos nosotros y nosotras, que a veces cuando tenemos un dolor de 2 minutos, pues ya estamos quejándonos y poniendo el grito en el cielo, ¿no? Por eso tomar en serio los sufrimientos de la gente, no banalizarlos, escuchar sus relatos, ¿no? Creer esos relatos, incorporarlos a nuestra vida, ¿no? Porque son lo que yo llamo relatos distópicos,
relatos de una realidad sufriente, de una realidad que destruye el tejido de la vida de los seres humanos. Cuarta característica, ponernos de su lado, no a su lado, sino de su lado, y asumirlos como propios. Esto sé que es muy difícil, pero yo creo que llegando a asumir los sufrimientos de las otras personas como propios, pues vamos a conseguir colaborar para que esos desaparezcan, ¿no? Quinto, analizar sus causas y luchar contra ellas, ¿no? Pensad que la compasión, tal y como la vive la gente, pues de una manera insolidaria y desde fuera, pues, ciertamente no puede luchar contra las causas de la misma, ¿no? Sexto, devolver la dignidad negada a las víctimas. Cuando se trata de víctimas que han muerto, que han sido ejecutadas, asesinadas, no les podemos devolver la vida, ¿no? Pero sí les tenemos que devolver la dignidad que no perdieron ni siquiera cuando fueron asesinados, cuando fueron ejecutados. Y aquí yo creo que es muy importante la ley que acaba de aprobarse, la ley de la memoria democrática, que va mucho más allá de la ley de memoria histórica que se aprobó 15 años antes, ¿no? La ley de memoria democrática consiste en rehabilitar la dignidad de las víctimas a todos los niveles, reconocer no solo su dignidad, sino también la ejemplaridad de su vida, porque muchas de estas personas fueron asesinadas precisamente por ser ejemplares, ¿no? Y fueron acusados de subversivos, de agresores, etcétera, etcétera. Séptima característica, reparar el daño causado. Claro, ¿cuál es el problema del mundo de los creyentes? Remitir la reparación en la otra vida. Es decir, bueno, sufres, pero luego Dios te va a compensar con la vida eterna, con la visión beatífica que vas a tener de Él a lo largo de todos los tiempos, ya sin que esa visión desaparezca. No, no. Reparar el daño causado aquí y ahora, con una serie de exigencias que llevan incluso a la propia reparación económica, ¿no? Bueno, pues porque en muchos casos esas muertes dejaron en una situación de precariedad absoluta a sus propias familias, ¿no? 9. Tratar a las víctimas como iguales, que es la alternativa a lo que yo decía al principio de tratarlas desde un complejo de superioridad. 10, relacionar la compasión con la memoria histórica, ¿no? Con la idea de la razón de los vencidos. Las personas vencidas fueron vencidas por un poder militar, por un poder político totalitario, pero la razón estaba de su parte. Lo que pasa es que nadie se hizo eco de su razón y por eso fueron destruidos, ¿no? Y de ahí que es tan importante el vincular la compasión con las víctimas del pasado y con las víctimas también del presente y del futuro. Y por lo mismo, otra característica de la compasión en la reconstrucción que yo estoy haciendo es la idea de la justicia restaurativa. Hay que denunciar a los victimarios, hay que exigirles un juicio justo y un juicio reparador. No se puede permitir la impunidad con los verdugos, cualquiera fuere el motivo
o la razón por la que se convirtieron en verdugos. Claro, eso sí, sin caer en la venganza y al mismo tiempo también pues generar procesos regenerativos de las personas que han hecho sufrir a los demás, ¿no? Y al mismo tiempo también yo creo que hay una compasión especial a tener con un colectivo humano que es el que está cargando con el mayor el peso del sufrimiento en la historia de la humanidad, que es la compasión con las mujeres, que son las grandes olvidadas, las subalternizadas, las inferiorizadas. No sé si han seguido algunos momentos de la moción de censura de ayer y de hoy, pero a mí me llamó la atención muy favorablemente la referencia, la crítica que hizo Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del gobierno, a Abascal cuando a Tamames, cuando le dijo: usted no ha citado ni una sola vez a las mujeres. Dice: bueno, sí, una vez. Y es para criticarnos por no tener los hijos que usted cree que hay que tener. Hay el 1,7 y había que tener hasta 2,1 o 2,3. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? A la consideración de las mujeres como paridoras, ¿no? Como vientres procreadoras. Y en ese sentido, pues yo creo que es verdad que la falta de compasión con las mujeres empieza a manifestarse cuando no se habla de ellas y mucho más cuando no se reconoce sus sufrimientos, su carácter subalterno, su carácter inferior, y ya el grado extremo es cuando no se reconoce la violencia de género. Y finalmente tendría que hablar de la compasión ecológica. En el caso anterior diríamos la compasión feminista, y en esto insisto mucho en el libro, y voy a, en una nueva edición, si ustedes van a pedirlo y lo van a leer y pueden apoyar la difusión, pues voy a acentuar, hay un capítulo dedicado al tema de la compasión con las mujeres, pero voy a desarrollarlo más ampliamente. Y como digo, la compasión ecológica, ¿no? La compasión con la naturaleza, que como dice Leonardo Bosch, grita. La naturaleza, la tierra, sufre y grita de dolor. Y ya lo decía Pablo de Tarso en la carta a los romanos, dice, la naturaleza sufriente por la depredación de los seres humanos está anhelando su liberación. Bueno, pues yo creo que la liberación de la naturaleza tiene que empezar por un cambio de actitud hacia ella, y es de la depredación, de la destrucción al cuidado. En fin, recordaréis que, bueno, vosotros sois más jóvenes, sobre todo algunos de los que estáis participando en este encuentro, pero cuando los mayores del lugar estudiamos los 10 mandamientos, se terminaba diciendo: estos 10 mandamientos se encierran en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Bueno, pues yo creo que estos 11 o 12 momentos de la compasión se encierran en 2, ¿no? El primero, lo que ha citado muy acertadamente Karma: la compasión nos hace realmente humanos. Por tanto, el negativo, la falta de la compasión, nos deshumaniza, ¿no? Nos torna inhumanos. Y la segunda conclusión es que la compasión transforma nuestra identidad en una identidad individual, en identidad solidaria, en interidentidad o en alteridentidad. Respondo de esa manera, por tanto, a por qué he escrito este libro y cómo he intentado
devolver el más noble significado y el más significativo reconocimiento de la palabra compasión, y de esa manera la sacamos de las virtudes bajo sospechas. No sé, Xavier y Karma, si me queda algo de tiempo para terminar el tercer punto, que lo haría si fuera necesario más breve, pero si no, yo aquí pongo punto en boca y os doy la palabra para que intervengáis con toda libertad y seguro que enriqueciendo lo que estoy diciendo. Bueno, no sé, lo veis? yo creo que valdría la pena hacer este tercer punto, si pudiera Son ser. las claves, muy bien. Pues Tenemos todavía 20 minutos, no sé. ¿Cuánto? Unos 20 minutos, ¿no? Unos 20 minutos, pero también, claro, no sé si pueden haber dudas o preguntas. Pero quizás tendríamos terminamos a las 8:15, ¿no? Sí. Pero yo creo que hasta las 8:15 debemos mantener un espacio de diálogo y de intervenciones. Bueno, pues muy brevemente, para poder facilitar la lectura de este libro, ¿cuáles son las claves que yo considero importantes para entrar de lleno en esta lectura, ¿no? La primera clave es ubicar la compasión en el actual contexto sociocultural, político y económico, porque de lo contrario elaboramos un discurso idealista, peor todavía ideológico, y ofrecemos pues una concepción de la compasión más bien abstracta que no hace pie en la realidad. Se convierte pues en un discurso con moralina, pero no en un discurso ético, ¿no? Entonces, por eso, la primera parte del libro es un análisis de las brechas de la desigualdad y de las correspondientes injusticias. Es una parte, ya digo, una tercera parte. El libro tiene 302 páginas y las 96 primeras están centradas en hablar precisamente de estas brechas de la desigualdad o de las injusticias, y son la injusticia social y económica, la ecológica, la injusticia racista o xenófoba, la injusticia patriarcal, la injusticia cultural, la injusticia cognitiva y la injusticia religiosa. La segunda clave para leer este libro es subrayar la dimensión sociopolítica de la compasión. Es decir, evidentemente, la compasión es una experiencia personal que vive el ser humano desde su propio interior, pero no puede ser una virtud pasiva, privada, intimista, ahistórica, ¿no? Sino que tiene que ser una virtud cívica, una virtud revolucionaria en cuanto cambia nuestro esquema moral y cambia también el entorno estructural en el que nos movemos, ¿no? Es una virtud que es inseparable de la igualdad de género, de la solidaridad, del cuidado de los otros y de las otras, del cuidado de la naturaleza. Hay un poema precioso de Leonidas Proaño, aquel obispo emblemático, defensor de los indios de Ecuador, que se titula precisamente Solidaridad, que lo facilitaré a Karma y a Xavier cuando termine la conferencia, porque ahora no lo encuentro, y que refleja muy bien esta idea de que la compasión es solidaridad a todos los niveles. Y la tercera clave para poder leer este libro es constatar la convergencia que yo desarrollo precisamente en otra de las partes fundamentales del libro, la convergencia de las diferentes tradiciones morales, sean laicas o religiosas, sean filosóficas o teológicas,
sean públicas o privadas, la convergencia en que la compasión es el fundamento de la ética. Y eso, como digo, lo analizó detalladamente. Y una síntesis de esa convergencia entre las diferentes éticas se encuentra en 5 citas que incorporo en el frontispicio de la obra, ¿no? En la página 6, me parece, no está paginada, donde recojo algunos de los principios de la compasión como base fundamental de los comportamientos humanos. Empiezo por Epicuro y su famosa afirmación: vana es la palabra de aquel filósofo que no remedia ninguna dolencia del ser humano. Sigo con un libro de la Biblia hebrea que se llama Libro de los Proverbios, que dice así: habla por el que no puede hablar y defiende la causa de los desvalidos. Habla para juzgar con justicia y defiende la causa del humilde y del pobre. Es un texto maravilloso. El tercero está tomado de la Biblia cristiana y dice así: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues y aprended qué significa misericordia, y yo pongo entre corchetes compasión quiero, que no sacrificios. Este es un texto que está tomado del profeta Oseas y lo repite Mateo en dos ocasiones, ¿no? Y bueno, pues es el claro contrapunto a la actitud de los sacerdotes y de los levitas que se dedicaban al culto del templo despreocupándose por la justicia y creyendo que con los sacrificios se conseguía agradar a Dios cuando en realidad se alejaban del prójimo. Y luego otro de los libros fundamentales de la trilogía de las religiones monoteístas, Biblia hebrea del judaísmo, Biblia cristiana, el Nuevo Testamento llamado la Biblia de los cristianos, y el tercero es el Corán. Todas las suras del Corán, todas, menos una, la 9, empiezan de la misma manera: en el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Para terminar con una referencia a uno de los grandes filósofos de la escuela de Frankfurt, que fue Herbert Marcuse. Marcuse, el autor del hombre unidimensional, del final de la utopía, del que fue inspirador en buena medida, o en él se inspiró todo el movimiento del Mayo francés, pues cuando ya estaba en el hospital y le visitaba otro filósofo de la escuela de Frankfurt, de la segunda generación, Jürgen Habermas, le dice lo siguiente: ¿sabes, Jürgen? Ahora ya sé en qué se fundan nuestros juicios de valor más elementales: en la compasión, en nuestro sentimiento por el dolor de los otros, y yo digo también de las otras y de la naturaleza. Bueno, yo creo que con estas claves les puede resultar más fácil la lectura de este libro, que, como digo, escribí en un momento especial de mi vida y ciertamente para mí fue sobre todo liberador de muchos traumas y de muchos alejamientos. Y en ese sentido, pues me alegra mucho haber tenido esta oportunidad de escribir el libro y de compartir con todos vosotros y vosotras en este rato de 50 minutos el contenido del mismo, no haciéndolo de manera escolar. Os habréis dado cuenta de que yo no he hecho la presentación del libro diciendo en el capítulo primero, en el capítulo segundo y termino con una conclusión, etcétera, etcétera.
Todo lo contrario, lo he hecho desde una panorámica de conjunto hacia personas adultas que piensan por sí mismos y que posibilitan el diálogo después de esta exposición. Os agradezco mucho el interés que habéis mostrado incorporándoos a este Zoom. Muy bien, pues muchísimas gracias porque ha sido un complemento muy interesante para los que también hemos leído el libro o estamos en proceso de leerlo, la verdad. Pero también tenemos poco tiempo por si hay algunas dudas o alguna pregunta. ¿Vale? Entonces, no sé cómo hacerlo, pero si alguien quiere preguntar, lo que tiene que hacer es sacar el silenciador y a ver si le podemos escuchar la pregunta. Santiago, buenas tardes. Muy buena tarde, maestro, de aquí desde Colombia. Sigo sus libros, luchando por otra iglesia posible, otra teología posible. Admiro su lucidez, su puntualidad. Una acotación, ¿no? Acá desde Colombia, que se habla de la paz total con Petro. El peligro de a veces la compasión, parcializarla, ¿no? Se habla aquí mucho de, por si viene a Colombia, para que por favor enfatice eso, ¿no? La compasión es primero con las víctimas, como usted lo ha insistido, pero acá se tiende a nivel político populista a privilegiar la compasión con los victimarios. Entonces, ¿cómo conciliar, exacto, para no quedar todavía en la sospecha, la compasión? Los que creemos en la no violencia de Gandhi, pero una no violencia, como usted lo ha dicho, revolucionaria, no quedarnos con ese pacifismo barato que ataca los efectos de la violencia y no las causas, que es lo que buscó Gandhi y los auténticos. Entonces, ¿cómo conciliar, por ejemplo, la compasión con la indignación y no perder el norte hacia una compasión dulzarrona y a veces cobarde, si se quiere? Muy bien, muchas gracias, Santiago, por hacer referencia a una experiencia dramática de 8,5 millones de fallecidos durante la guerra que ha durado 60 años. Yo visité el Museo de las Víctimas de Medellín y quedé muy impresionado, y eso pues me permite reforzar la segunda o la tercera característica de analizar y de ubicar la compasión en el contexto histórico que cada uno de nosotros y nosotras estamos viviendo, ¿no? Y me parece muy interesante lo que has dicho de la compasión sin violencia. Pero claro, teniendo en cuenta que hay una violencia primera, como decía Ignacio Ellacuría, que es la violencia del sistema, ¿no? De los diferentes sistemas de dominación. Y ejerce violencia el capitalismo, y la ejerce el colonialismo, y la ejerce el patriarcado, y la ejercen los fundamentalismos, y la ejerce la depredación contra la naturaleza, ¿no? Entonces, lo más importante de la compasión es responder a esa violencia destructiva con una compasión que fomenta el tejido de la vida y que defiende la dignidad igual de todas las personas y el derecho a la vida sin ningún tipo de discriminación. Por tanto, muy importante tu referencia a la situación de Colombia, y creo que cada uno de nosotros y nosotras tenemos que hacer ese análisis para que, como decía Camilo Torres, el gran sacerdote luchador por la liberación en Colombia, el amor tiene que ser políticamente eficaz. La compasión tiene que ser políticamente eficaz. Y él diría: yo no renuncio a celebrar la Eucaristía hasta que
se produzca la reconciliación y la fraternidad dentro de mi pueblo, ¿no? Y claro, no se puede celebrar la Eucaristía como el sacramento de la fraternidad y sororidad, pues siendo ajeno al sufrimiento de las víctimas de los distintos sistemas de dominación. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Todavía tenemos tiempo. Sí, yo. Adelante, Jesús. Sí. No, Xavier, por favor. Gracias. Yo solamente quería destacar, en primer lugar, de este maravilloso libro, dos aspectos. Uno, la justicia restaurativa. Me parece un tema muy interesante, a veces polémico y al mismo tiempo muy avanzado. La que yo he conocido es la de Sudáfrica, con las comisiones de la verdad y la reconciliación y casos especialmente de cristianos menonitas, sobre todo, reconciliándose tras matanzas absolutamente inhumanas con aquellos victimarios que realmente pedían perdón. La justicia restaurativa permite un juego, entre comillas, muy interesante que supera la justicia penal y que muchas veces olvidamos, porque realmente cuando hay situaciones de violencia, lo que primero se acude es a la venganza, utilizando la justicia como venganza, ¿no? Entonces aquí la compasión creo que ciertamente está muy bien encontrado, tiene un papel esencial que valoro muchísimo. La otra cuestión que quería compartir y comentar, ¿no?, es que la compasión, que habitualmente como la no violencia suele estar considerada como algo débil, bueno, con poco fondo, ¿no? Me atrapa mucho como concepto porque, en primer lugar, es la base de todas las religiones. En segundo lugar, es también la base del pensamiento y de la acción de la no violencia, que es el único mecanismo que puede gestionar los conflictos de otro modo y no caer en la violencia tan persistente a menudo. Y en tercer lugar, es la base de la condición humana. Aquel ser humano al que podemos reconocer como tal, ¿verdad?, es aquel que es compasivo, ¿no? El Papa Francisco a menudo pide, el otro día en una entrevista decía, ¿no?, dice, la Santa Iglesia no sé dónde está, aquí todos somos pecadores, ¿no? Y lo que sí insistía es en la misericordia, ¿no?, que yo creo que es otra versión de la reconciliación. Y la última cosa que me gustaría comentar es que nuestro amigo común, José Ignacio González Faus, a menudo habla de Yacuría, al cual has citado, en una experiencia que se dio cuando gente con pocos recursos, en situaciones muy vulnerables allí en El Salvador, le dijeron, mire usted, padre Yacuría, usted no se acerca mucho a los pobres, porque está siempre en la universidad, está con los libros, está implicado en sindicatos, está implicado en política, en la iglesia, pero hay una cosa que nosotros apreciamos muchísimo. Usted habla de nosotros y usted siempre nos defiende. Y esto ya es más que suficiente, ¿no? Yo creo que es otra manera de mirar también la compasión, ¿no? No sé cómo lo valorarías, pero era un compartir con todos vosotros. Y muchísimas gracias, Juan José, por tu aportación y por este excelente libro tan necesario. Muchas gracias, Xavier. Son pocos los meses que compartimos la amistad, pero es muy intensa y por tanto creo que en estos contactos nos hemos enriquecido con la sintonía mutua, ¿no? Efectivamente, si algo caracteriza al Dios del Éxodo, al Dios de los profetas, es precisamente el ser el defensor de los pobres. Cuando las monarquías absolutas de ese momento histórico, cuando los jueces impartían o hacían justicia, pues se aprovechaban precisamente de los beneficios de los ricos y no defendían a los pobres. Por eso el Dios de la Biblia hebrea, el Dios del judaísmo, es el Dios de los pobres, no es el Dios vengativo, ¿no? Y lo mismo cabe decir del Dios de Jesús de Nazaret, reflejado precisamente en la parábola del juicio final, que
González Ruiz llamaba la parábola de los ateos, ¿no? Porque por aquello de cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, pero si nosotros somos ateos y no creemos ni en Dios, ni en su mensajero, ni en su profeta que eres tú, ¿no? Estoy muy de acuerdo con las tres referencias que has hecho y bueno, pues en el libro se profundizan de una manera especial. Yo últimamente ya no suelo hablar de pobres, sino de empobrecidos, de personas empobrecidas, ¿no? Porque pues existe esa relación de causa-efecto, ¿no? Las personas son empobrecidas porque hay empobrecedores, ¿no? Y por tanto, la compasión consiste en identificarse con las personas empobrecidas y trabajar en la defensa de sus causas. Y no es vivir con los pobres para vivir en la pobreza, sino vivir con los pobres para contribuir a sacarles de esa situación, dándoles a ellos su protagonismo y siendo nosotros unos simples acompañantes. Esta idea me gustaría desarrollarla en un segundo encuentro, que es la compasión en la Biblia hebrea y la compasión en Jesús de Nazaret. No sé si hay alguna posibilidad, pero la exposición de hoy ha sido más general, más de marco y ya más en concreto, tratándose de un grupo como es Somos Cristians, pues lectores de la Biblia, preocupados e interesados por hacer una teología bíblica de la compasión y más todavía, ¿no? Como digo en el libro, definiendo la compasión como el principio teológico, ¿no? Bueno, no sé si contemplan Karma y Xavier la posibilidad de que tengamos un segundo momento para hablar de la compasión como dimensión fundamental del Dios de la Biblia hebrea y la compasión y el fundamento de la vida de Jesús de Nazaret. Bueno, podría ser muy interesante, claro que sí. Como todo, es un placer escucharte, de verdad. Podríamos estar horas y horas, yo no me cansaría nunca ni de leerte ni de escucharte, de verdad, ¿eh? No, espero no haber repetido muchas de las ideas del martes pasado. No. Para que vosotros no digáis, ha venido con el rollo de siempre. No, porque es otro libro y es otro libro también que vamos a leer, porque ya lo tenemos y que seguro que valdrá muchísimo la pena y se va a diferenciar en cosas, no va a ser lo mismo. Me gustaría responder a Juan José y luego dar paso a Jesús Gallegos, que ha pedido la palabra y antes de que Karma despida. Juan José, por supuesto que vamos a trabajar ese tema. De hecho, hemos culminado hace unos días, el viernes pasado, los encuentros bíblicos con Xavier Alegre, que lo culminamos con un fórum que hicimos sobre qué iglesia tenían los primeros cristianos y qué iglesia quisiéramos, ¿verdad?, construir juntos. Y una de las ideas que surgió es cómo podemos trabajar el punto de vista desde la Biblia judío y el punto de vista cristiano. Es decir, que estaremos encantados de contar con tus propuestas y por supuesto lo trabajaremos. Como decía Karma, el otro libro, La Internacional del Odio, interesantísima, ya nos has ofrecido durante el curso que viene trabajarlo por capítulos. Creo que es extraordinario, es una situación muy compleja la que estamos viviendo con esa manipulación de lo religioso y la política extremista, sobre todo la ultraderecha política, y los cristianos y el resto de religiones no podemos quedarnos sin duda parados, ¿no? En mayo tenemos la presentación también aquí contigo, Juan José, del libro La Internacional del Odio. En abril, creo que es en abril. Perdón, abril, creo. En abril sí, lo Jesús, haremos. por favor. Sí, adelante, Jesús. Bueno, pues gracias por... ¿Me escuchan bien? Sí, sí, muy bien. Vale, gracias por la oportunidad. Voy a intentar ser breve, aunque las... A las 8:30 tengo otra actividad. No, pues uy, qué presión me pone. Venga, lo primero, no tiene por qué contestar a todo lo que le diga. Lo primero, no sé por qué
alguien como usted dice que hasta que llegó la pandemia nunca había conversado consigo mismo, cuando eso es evidente que no es cierto, con todo lo que ha inspirado a tantísima gente, con todo lo que ha dicho sobre el querigma cristiano y sobre otras muchísimas tradiciones. Quiero pensar que es una licencia de estilo y por tanto se lo perdono. Lo segundo, una posible pregunta, si es la que quiere contestar, y si no le voy a formular dos más. A las masculinidades sagradas, frente a eso, la alternativa son las ideologías de género y la multiplicidad de feminismos tan distintos. Lo tercero, por si no le gusta esta pregunta, me equivoco cuando yo siempre había pensado que la misericordia es fruto de la compasión, porque para mí misericordia y compasión no son incompatibles, no son adversarias, una no es más importante que la otra, y hoy me quedó ahí alguna duda que ahora ya no tenemos tiempo. Y por si no le gusta ninguna de estas preguntas, la cuarta, ¿no? ¿Qué peso ha tenido el conocimiento que usted tiene sobre el budismo en la elaboración de este libro? Escoja la que quiera. Y ya solo para finalizar, me parece que en ese decálogo, que poco me gusta esa palabra, pero cuánto me han gustado sus ideas, en ese decálogo que nos han ofrecido, has saltado de las 7, de reparar el daño causado aquí y ahora, a la 9, tratar a las víctimas como iguales, pero no nos ha dicho la 8, creo, y me parece una muy buena técnica porque quiere decir que tenemos que ir a comprar el libro y eso es lo que haremos en cuanto abran las librerías mañana por la mañana. Si quiere contestar algo, bien, y si no, gracias por su magisterio, por la charla de hoy y por todo lo que ha inspirado durante tanto tiempo. No puedo ser más breve, lo siento. Sí. Espera, Jesús, que voy a buscar el decálogo, a ver si lo encuentro. No se preocupe. Estamos todos tan satisfechos de haberlo escuchado, de haber compartido con usted este momento que, bueno, pues ya buscaremos nosotros en el libro ahí. No, disculpa. A lo mejor he sido yo, que me he despistado, pero Sí, me ha parecido saltar del 7 al 9. Habré sido yo, espera a ver. Caramba. No, es que es muy importante, a ver. Bueno, ahí está el libro. Me imagino que lo que no quieres contestar a la segunda pregunta, la de las masculinidades sagradas y si la alternativa son las ideologías de género. 8. La 8 es verdad, sí, el compromiso de no repetición. O sea que el pésame, pésame, Señor, no queda en la simple verborrea, sino que requiere asumir el compromiso de que no se vuelvan a repetir esos comportamientos que generan sufrimiento en las demás personas, ¿no? Bueno, muy brevemente, porque no quiero llegar tarde a la otra cita, la alternativa a las masculinidades sagradas son las masculinidades otras, es decir, la consideración de que por encima de hombres y varones hay una dignidad de las personas y por tanto creo que no cabe en ningún caso que la masculinidad sagrada se convierta en una especie de potro de tortura de las mujeres, ¿no? Sino que la masculinidad es un elemento sexual que no tiene por qué traducirse en hegemonía, poder o dominio. Y yo creo que efectivamente uno de las características nuevas del feminismo actual es que hay personas que nos hemos incorporado, hombres, que nos hemos incorporado a la lucha por la igualdad, cuestionando nuestras propias masculinidades que tanto nos han perjudicado, ¿no? Y yo creo que sí, que todos estos fenómenos, todos estos movimientos feministas, movimientos ecologistas, movimientos sociales en general, pues nos ayudan a desmasculinizarnos y a llorosizarnos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que sí, claro. Y para mí es un trabajo fundamental. Yo tengo ahora un texto que estoy trabajando, si algún día quieren también lo expongo en una visión de conjunto, que son dioses varones, masculinidades sagradas, violencia contra las mujeres. Entonces, sí, efectivamente, el tema de las masculinidades, además, lo tenemos que trabajar los varones, ¿no? Pero sobre todo para autocriticarnos y para
hacernos ver a nosotros mismos el sufrimiento que hemos generado y la pérdida de felicidad que hemos tenido por situarnos dentro de esta masculinidad hegemónica, ¿no? Por lo que se refiere a lo del compasivo, ¿no? Lo de la compasión en el budismo. Efectivamente, hay un capítulo que le dedico precisamente al budismo, ¿no? Y dentro de lo que yo llamo la compasión en las religiones. Efectivamente, el budismo, a partir de la idea de la interidentidad, a partir de la idea de la interdependencia, va a desarrollar una ética de la compasión a partir de las 4 grandes verdades y los 5 preceptos morales maravillosos, ¿no? Sí, sin duda ninguna, pero cuidado, no vayamos a contraponer el budismo como la religión de la compasión al cristianismo como la religión del pecado. No, eso es una deformación. Yo creo que el cristianismo se ha centrado en el pecado cuando en realidad Jesús de Nazaret se centró en la compasión, ¿no? Es la solidaridad con las personas sufrientes. Y un ejemplo, y con esto termino, de compasión, me parece que ha sido uno de estos días pasados, el Evangelio de la adúltera. No sé si se ha leído este Evangelio uno de los domingos últimos, pues ahí lo ve usted claramente, ¿no? La lógica de los sumos sacerdotes, de los fariseos y de la gente pudiente que lleva ante Jesús a la adúltera es la lógica del pecado. Y la lógica del pecado, ¿a dónde lleva? Al castigo. Mientras que la lógica de Jesús es la lógica de la compasión con la persona que está maltratada por aquellos que además, claro, recuerdas cómo termina la parábola, ¿no? O poco antes recuerdas lo que le dice Jesús a los que la acusan, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo interpreto, yo creo que con un poco de maldad, cuando se refiere al que el que esté libre de pecado, se refiere al pecado sexual, evidentemente, ¿no? Es decir, la llevan porque es una pecadora sexual. Y Jesús dice, cuidado, que ustedes posiblemente hayan sido tan adúlteros como ella. Y quien no haya sido adúltero, que tire la primera piedra. Y claro, pues escaparon empezando por los más viejos, dice el texto, ¿no? En fin, yo creo que no se puede contraponer el budismo como la religión de la compasión y el cristianismo como la religión del pecado. Eso ha sido así en la práctica, pero históricamente tenemos que revertirlo. Muy bien, pues ya nos pasamos de la hora y no queremos Sí, sí. que llegue tarde si tiene otros compromisos. Muchísimas gracias. De acuerdo, nos volvemos a encontrar, que ha sido muy grato el encuentro, lo mismo que el martes pasado. Podemos establecer lo de los martes también, aunque no sea un encuentro por Zoom, pero es una conversación telefónica entre buenos amigos que estamos en sintonía. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Adiós. Muy bien, gracias, muchas gracias. Gracias a todos.